Ante la situación de violencia y represión que enfrentan los periodistas en el país, ¿qué propone el partido para garantizar su libertad de expresión? Lo que señalas es muy grave, de mucha estridencia, focalizado en estados como Veracruz, que concentra el mayor número de agresiones a periodistas gráficos o periodistas, pero también se ha presentado en el norte. Es importante señalar que a veces ha habido agresiones de autoridades, como en el caso de Guanajuato, se han revelado el hostigamiento, el acoso, la violencia de autoridades municipales en algunos lugares de Guanajuato frente a periodistas, como se ha dado también entre el crimen organizado y del crimen organizado hacia distintos tipos de ejercicio profesional. Entonces se tiene que garantizar la libertad de expresión, por supuesto, se debe, y esta era una discusión que he tenido, yo fui presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera hace algún tiempo y en seminarios y discusión sobre esto, porque esto sucede en varios países del mundo, decíamos, ¿por qué tiene más derecho un periodista que muere en el ejercicio de su profesión que un albañil que muere en mayores proporciones en el ejercicio de trabajo en la industria de la construcción? Los accidentes. Entonces era algo que planteaba un periodista europeo. Entonces decíamos, no es un problema de derechos, por supuesto es tan condenable los accidentes laborales que tienen que ver en distintos oficios y profesiones, como lo que pueda tener alguien que está trabajando por informar a los demás. Él se refería a la decisión de un corresponsal de guerra, pues está arriesgando, tomando su propio riesgo. Bueno, lo más importante, en este caso la trascendencia, es porque un periodista o un comunicador está cuidando la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información. Pues protección, no puede haber otra cosa más que protección del Estado. Pero yo quiero señalar aquí algo importante. Sí es verdad que el periodismo en México está amenazado por el crimen organizado. Hay estados en donde sabemos que hay reporteros que son amenazados por si van a publicar una nota sobre algún acontecimiento criminal, los amenazan, incluso los matan. Pero también hay otra amenaza al periodismo en México, de la cual no se habla tanto, que es la amenaza de un gobierno priista, el gobierno federal, que está restaurando el autoritarismo. Estamos viendo a un gobierno federal que quiere restaurar el antiguo régimen presidencialista sin contrapesos. Y cuando digo contrapesos me refiero no solo a la Suprema Corte de Justicia, a la que se intenta controlar, al Congreso, al que se intenta también controlar, sino a la prensa, a los medios. Entonces también hay una cortapisa, una amenaza velada para las voces críticas que viene del gobierno federal. Este gobierno federal está llevando el autoritarismo a tiempos que parecían superados y está haciendo que la gente que ejerce el periodismo crítico y libre y que critica al propio gobierno pague las consecuencias. Ahí está el caso de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui reveló el escándalo de la Casa Blanca y perdió su trabajo. Y a la fecha no tiene un programa de radio, está marginada de la radio. ¿Por qué? Porque pagó su osadía de haber descubierto un acto de corrupción con el leviatán del Estado mexicano que la aplastó y se le echó encima. Entonces, sí hay que proteger con el Estado, con seguridad, a los con policías bien entrenados, honestos, a los periodistas que ejercen el periodismo en zonas de crimen organizado, pero también hay que proteger a los periodistas del acoso del gobierno. Bueno, esto es muy grave. Somos de los países donde hay más periodistas asesinados. Se le echa la culpa al crimen organizado, creo que ha cumplido una función importante en eso, pero el problema es que el crimen organizado muchas veces está también coludido con algunos gobiernos y entonces esto es más grave todavía,
Por eso el grado de impunidad en muchos de los asesinatos hacia periodistas. Y mientras haya este nivel de impunidad, pues va a seguir existiendo esta grave problemática. Yo creo que la clave está en tener gobiernos que no estén coludidos con el crimen organizado, que no hagan cosas malas que después los periodistas les critiquen o les descubran y después ellos tomen represalias, ¿no? La clave es en tener gobiernos comprometidos con la justicia y no comprometidos con los negocios. El problema del neoliberalismo es que llegan los gobiernos al poder, llegan los ciudadanos al poder para hacer negocios. Y bueno, se enriquecen y ya el objetivo no es resolver la problemática de la sociedad, sino enriquecerse. Y los periodistas pues son una incomodidad para este tipo de gobiernos y por eso se dan estas situaciones de asesinatos y de atropellos, ¿no? Bueno, la libertad de expresión es una garantía constitucional por una parte y por otra tenemos la lamentable historia de que en este país se han reflejado enormes pérdidas de vidas humanas de periodistas que ejercen esta actividad a lo largo y ancho del país. Hay entidades donde se ha reflejado un número creciente de homicidios. Tenemos que tener presente también que por un lado la delincuencia organizada y por otro lado el abuso de poder quieren socavar la opinión de periodistas libres, independientes, críticos. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadano se ha pronunciado de manera abierta en contra del agravio a los periodistas. La legislación que tutela la seguridad de los periodistas y el seguimiento a los casos de agravio debe ser muy puntual y debe haber una incorporación más plena de diferentes sectores de la sociedad. Nosotros creemos que el empoderamiento de la ciudadanía interesada en una verdadera libertad de opinión, en una libertad de comunicación y en una comunicación abierta a toda la sociedad, sobre todo en periodismo de información, obliga a que tengamos nosotros la responsabilidad de que los ciudadanos estén perfectamente informados. Hoy, por fortuna, existen nuevos mecanismos de comunicación como son las redes sociales que permiten la incorporación inmediata de sucesos y eventos que en este momento están pasando y que tienen una interrelación entre los que son usuarios de este tipo de redes sociales. Nosotros creemos, por otra parte, que la prensa escrita debe ser garantizado, tutelando estado de bienestar a las familias de los periodistas que han sido ultimados, garantizándole el derecho a la educación, a la vivienda digna a sus familias. Creemos nosotros que el empoderamiento de la sociedad tiene que estar orientado a recibir una mejor información. Hoy en la mañana tuvimos una conferencia de prensa con nuestro candidato a gobernador en Veracruz. Y si saben, como todo el mundo lo sabemos en México, Veracruz es hoy un estado azotado por la violencia en general y por los homicidios en contra de los periodistas. Porque en Veracruz los periodistas se han animado a decir qué es lo que está pasando. Eso no pasa en Tamaulipas, nadie ya conoce muchas noticias de Tamaulipas, hay un cerco informativo impresionante porque los periodistas se sienten amenazados. No sabemos ya nada de Sinaloa, donde sigue siendo pues una sociedad completamente que gira alrededor del crimen organizado y poco se sabe de lo que pasa en Sinaloa, ¿no? No se sabe lo que pasa en Zacatecas, una ola de secuestros impresionante. De hecho, nuestro candidato, que tenemos hoy, candidato a gobernador, fue secuestrado. Cuando hablamos con él que fuera nuestro candidato, algunos pensaron que estábamos pensando en su popularidad. No, estábamos pensando en que tenía una historia que contar, una historia de secuestro que quedó impune, y eso que era un hombre famoso. ¿A qué podemos aspirar los simples mortales, los ciudadanos como nosotros? Entonces, hoy hay un gran problema y la única posibilidad es que la opinión pública, los periodistas, la denuncien. Pero el gobierno tiene que dar completa garantía a esta gente. Muy complicado, es muy complicado. Hay una muy buena ley, la hemos revisado, nosotros teníamos ganas de impulsar algunas modificaciones cuando la leímos. El gran problema que pasa
¿quién va a implementar las leyes? No solamente se trata de tener buenas leyes, se trata de tener los mecanismos que sirvan para implementar esas leyes. Y hay una ley estupenda de protección a los periodistas, y nos parece que la más avanzada, ¿dónde creen que está? En el estado de Veracruz. Una de las leyes más avanzadas de protección a los periodistas es donde los periodistas sufren más violencia. Hoy, la verdad, a mí no me importaría, si cada periodista, por externar su opinión, tiene que traer un policía que lo traiga para que lo cuide. Tenemos que buscar la manera hoy de implementar cómo se va a ejercer libremente la expresión de los comunicadores en nuestro país. Acabar con la impunidad. Es aberrante, se hacen denuncias, se quejan. Hoy todo el mundo sabe que en Veracruz es donde tenemos el mayor número de muertos en tema de personas encargadas de comunicadores, y sin embargo no pasa absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Porque México tiene un problema de impunidad absoluta. Pasa todo y no pasa nada. Se sabe de todo tipo de atrocidad, pero a la hora de la hora nada sucede después. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acabar con la impunidad, y hay que castigar en una forma severa, en una forma... Yo creo que tenemos leyes que si se cumplieran las leyes, con eso sería suficiente. La realidad es que no se cumplen. Es que hay impunidad absoluta cuando hay involucrados políticos de por medio. Y es una realidad que en el caso de la desaparición de personas que están en los medios, tienen mucho que ver los funcionarios públicos, y dicen el crimen organizado, pero no puede funcionar uno sin el otro. No puede ser que exista un gobierno que no se esté enterando de lo que está pasando y que simplemente estén apostando a que se olviden la cantidad de desaparecidos y de muertos que tenemos. Yo creo que el tema de libertad de expresión es un tema muy delicado. Históricamente en el Verde hemos estado en pro y de defender esa libertad de expresión, de todas y de todos los mexicanos. Te puedo decir que no coincidimos hoy en día en un modelo de comunicación política que tenemos restrictivo, en el cual los partidos políticos estamos limitados para poder hablar con ustedes, para poder contratar medios de comunicación y hacerles llegar a ustedes lo que hoy tenemos oportunidad, y yo a nombre del Partido Verde, de compartir con ustedes. El tema de la libertad de expresión y el ejercicio que hacen de manera muy importante los periodistas es algo que deberíamos de reconocer más todas y todos los mexicanos, porque ellos hacen ese trabajo de vínculo entre representantes, entre partidos políticos, representantes populares, gente de gobierno, con nuestra sociedad. Y pues desgraciadamente ha habido muchos acontecimientos en los cuales se han visto lastimados. Es una problemática que México está sufriendo y está enfrentando, en un problema que se le ha vinculado en muchas ocasiones al crimen organizado. Es algo que debemos de mantener y unir esfuerzos, todos, independientemente de los grupos políticos, del partido político al que pertenezcamos, para poderle hacer un frente común. Hemos estado trabajando en diversas medidas del ámbito legislativo para darle seguridad, garantías al ejercicio del periodismo, el respeto a los derechos humanos, el tema de tortura y todas estas acciones que agreden contra los derechos humanos en el caso específico de los periodistas, y sobre todo también trabajar en la parte de seguridad, de darles más garantía, más certeza para el ejercicio de sus funciones, y una función tan importante que es como llevar la información de lo que sucede, los hechos, y ponerla a la disposición de la sociedad mexicana. Pues lo primero es que creemos en la libertad de expresión y creemos en esta labor tan importante, relevante, que los periodistas de todo el país llevan a cabo y necesitan la protección del Estado. Cada entidad, cada región tiene sus muy particulares condiciones, pero desde luego atentos al respaldo que debe significar de parte nuestra como partido político la libertad de expresión, y quienes hacen del periodismo pues una profesión informativa indispensable. Yo te diría, en todos los temas que tienen que ver con delitos, yo los dividiría en tres vías. Primero, prevención; segundo, atención; y tercero, sanción. Déjame entrar al caso particular del tema de los periodistas.
¿A qué me refiero con prevención? Necesitamos hacer, como sociedad, ser tolerantes a la libertad de expresión. México va abriendo paso en este tema, pero nos falta todavía mucho por hacer y nos falta estar más acostumbrados a que pues, la libertad de prensa es algo positivo para el país y qué bueno que gentes piensen distinto que uno, pues eso es lo que hace rico un debate público. Entonces creemos nosotros que si se hace una cultura fuerte de libertad de expresión, son menos o podrían ser menos, evidentemente, las violaciones que puedan sentir o que puedan recibir los propios periodistas. 2, en el campo de la atención, cuando ya sucedió, que actúe la autoridad. Regreso al tema de derechos humanos y profundizo porque se me acabó el tiempo ahí. Necesitamos una fiscalía autónoma. ¿A quién se acusa principalmente de las violaciones contra los periodistas? Pues a la autoridad. O sea, es como el primer acusado, porque está criticando una autoridad. ¿Y de quién dependen los procuradores en este país? De los gobernadores y del presidente de la República a nivel nacional. Por eso creemos nosotros que si le damos autonomía a la Fiscalía, a la Procuraduría, pues, para entendernos bien, esa Fiscalía será una Fiscalía autónoma, mucho más libre de verdaderamente perseguir el delito. Y en el tercer rubro que te decía, primero la prevención, segundo la atención y tercero la sanción, se deben de agravar las penas. En la mayoría o en muchos de los estados ya existen penas agravadas por ataque a periodistas. Nosotros creemos que es una vía, aunque la teoría delincuencial te dice que no necesariamente está ligado la sanción con quien comete el delito, pero creemos que es positivo elevarlas. Gracias. César Guzmán.